¿Te has preguntado por qué el programa de Alcohólicos Anónimos es 100% espiritual? Tal vez parte de la respuesta se encuentra en este libro llamado Lenguaje del Corazón, en una carta que le escribe el doctor Carl Gustav Jung al cofundador de Alcohólicos Anónimos, Bill W. En esta carta le da una fórmula maravillosa que dice Spiritus contra Spiritum. En este video vamos a profundizar qué es lo que nos quiso decir el doctor Carl Gustav Jung y entraremos de lleno a la parte espiritual y así poder llegar a la libertad bajo Dios. Mi nombre es Omar Cano y te invito a ver hasta el final este video. Y recuerda, el que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu. Comenzamos. Bien, vamos a empezar a leer esta carta donde sale esta frase. Yo tengo esta versión del lenguaje del corazón, pero si tú tienes una anterior, también aparece ahí. Aquí en esta versión viene en la página 339. Vamos a empezar a leerla. Dice así, 30 de enero de 1961. Muy apreciado señor W. Me ha sido muy grato recibir su carta. Anteriormente Bill W. ya había mandado correspondencia al doctor Carl Gustav Jung contándole y agradeciéndole cómo le había llegado el mensaje a él, ¿verdad? Dice, después de su última visita no volví a tener noticias de Ronald H. ¿Quién es Ronald H? Ronald H. fue paciente del doctor Carl Gustav Jung, en el cual era un alcohólico crónico, donde el doctor, a pesar de que lo quiso ayudar, no pudo. Él se derrota y le dice que hay una sola solución, que es una experiencia religiosa o, como hoy lo conocemos, una experiencia espiritual, y también le da la sugerencia de moverse en ambientes espirituales. Es así como Ronald H., logra quitarse la obsesión por el alcohol, le pasa el mensaje a Evie y Evie le pasa el mensaje a Bill W. Así es como llega el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Hay que recalcar que Ronald H., después de la sugerencia que le da el doctor, se acerca a los grupos Oxford. ¿Quiénes son los grupos Oxford? Son grupos evangélicos, compañeros. Así de simple, evangélicos. No hay otra cosa sino que la raíz de nuestro programa viene de los grupos Oxford, que son evangélicos. Y en esta gran revelación que vamos a hacer en este video, vamos a juntar todo y dar la verdadera esencia de lo que quiere decir 100% espiritual. Vamos a seguir leyendo. Dice, después de su última visita no volví a tener noticias de Ronald H. A menudo me he preguntado qué le habría deparado el destino. Nuestra conversación, de la cual él hizo un relato bien exacto, tenía un aspecto que él desconocía. A pesar de que el doctor le dio la sugerencia a su paciente Ronald, no le contó todo, había cosas que él desconocía. El motivo para no decírselo todo era que en aquel entonces yo tenía que expresarme con suma cautela. Me había dado cuenta de que, de toda manera imaginable, mis palabras eran mal comprendidas o interpretadas. Por lo tanto, al hablar con Ronald, tuve que andar con mucho cuidado. No obstante, las ideas que tenía en mente en ese momento, de hecho, las había desprendido de muchas experiencias con gente parecida a él. Nos está diciendo que el doctor ya había tenido pacientes de alcohólicos crónicos con mentes obsesivas y aunque se dice que él sí logró ayudar a varios, hubo muchos que no, como el caso de Ronald H. Entonces nos dice esto. Su ansia por el alcohol correspondía, está hablando de la ansiedad que tenía Ronald H. Sobre el alcohol, dice, su ansia por el alcohol correspondía en un nivel inferior con la sed espiritual del ser humano por la unidad e integridad que en términos medievales se llama la unión con Dios. El deseo que tenía su paciente por el alcohol es lo mismo que tiene el ser humano por la unidad e integridad que dice en términos medievales se llama la unión con Dios. Hay que tomar en cuenta esta palabra unidad e integridad y la unión con Dios, que esto es parte de este mensaje. Y aquí también muchos lo comparan con el Salmo que dice, como el ciervo que brama por las corrientes del río, mi alma tiene sed de Dios. Lo que nosotros estamos buscando en el exterior, nosotros ya lo tenemos en nuestro interior y esta es la unión con Dios. Lo vamos a explicar con más detalle. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice, la única forma legítima de conocer una experiencia de esa índole es sufrirla real y concretamente. Y puede sufrirla únicamente aquellos que andan por un camino que les lleva a una comprensión superior, dice aquí, perdón,
Puede que lleguen a esta meta por un acto de gracia o por medio de un contacto personal sincero con sus amigos o por una formación superior de la mente, más allá del mero racionalismo. Al haberlo leído, dice, más o menos del racionalismo. Al haber leído su carta, veo que Ronald H. ha elegido seguir el segundo camino, el cual, bajo circunstancias, ha sido el mejor. El doctor nos está diciendo que hay varios caminos para llegar a Dios. No siempre va a ser de la manera en que nosotros la estamos llevando. Dice que él fue la segunda, entonces dice, puede que llegue de una manera por acto de gracia, o sea, fue ese, o por un acto personal y sincero con sus amigos. Sabemos que Bill W. le llegó solo por la gracia a su despertar y después, cuando pasó el mensaje al doctor Bob, aquí está. Por eso dice, escogieron el segundo camino. Porque el otro sería, dice aquí, por una formación superior de la mente. Alguien que obviamente tiene un despertar a través también del conocimiento, ¿verdad? No siempre va a ser el mismo camino, pero nosotros, el camino de Alcohólicos Anónimos es este, compañeros. Dice, estoy firmemente convencido de que el principio del mal, está hablando del mal, hay un mal, que prevalece en este mundo llevará esta necesidad espiritual. Si pasa sin ser reconocida, a la perdición, a no ser que sea contrarrestada por una auténtica intuición religiosa o por la muralla defensora de la comunidad humana, un hombre común y corriente, sin la protección de una acción del cielo y aislado en la sociedad, no puede resistir la fuerza del mal que se llama muy apropiadamente diablo. ¿Quién es el mal, compañeros? Según el doctor, el diablo. ¿A poco el doctor está metiendo religión? Es espiritual. Vamos a seguir leyendo. Tiene mucho sentido lo que vamos a estudiar hoy. Dice, pero el uso de tales palabras puede provocar tantas equivocaciones que nuestro único remedio es evitarlas lo más posible. Al principio en Alcohólicos Anónimos no nos hablan de esto, obviamente, nos hablan de nuestras propias experiencias, pero con el tiempo, la gente que ya tiene tiempo tendrá que meterse más a fondo en la parte espiritual. No debemos de conformarnos con el salario mínimo de Alcohólicos Anónimos, que es solamente ser abstemios de alcohol o sobriedad. Tenemos que buscar el despertar y la unión con Dios. Dice, estas son las razones por las que no me veía en la posibilidad de dar a Ronald una explicación completa y satisfactoria. Me arriesgo a hacerlo con usted porque su honrada y muy sincera carta me deja convencido de que la perspectiva que usted tiene sobre el alcoholismo se sitúa más allá de los engañosas perogrulladas, dice, perogrulladas que se suelen oír al respecto. No sé si dije bien esta palabra, pero ahí está. Porque a Bill W. sí le va a decir la verdad y a su paciente no. Vamos a aclarar esto. A Bill W. sí le va a decir la verdad porque él, en su libro de Alcohólicos Anónimos, escribe esto, compañeros. De este se derivan todas las formas de enfermedad espiritual, ya que nosotros hemos estado solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente. Cuando es superado el mal espiritual, nos componemos mental y físicamente. Cuando el doctor John lee esto, dice, el cofundador de Alcohólicos Anónimos ya entendió de qué se trata esto, de que hay un mal y de que hay un bien, y esta es una lucha que va a comenzar y que ha comenzado con cualquier ser humano que ha tenido una derrota, ¿verdad? En lo mundano, en esta tercera dimensión, y va a comenzar un proceso hacia el regreso a casa, a unirse otra vez con Dios. Y le dice, al terminar, y esto es la revelación, nos valdría considerar que el alcohol en latín se dice spiritus. El alcohol en latín se dice spiritus. Si nosotros buscamos en el diccionario latín, ahorita lo vamos a ver, tiene otro significado, pero es lo mismo. Y se usa la misma palabra para denominar las más sublimes experiencias religiosas y el veneno más depravador. O sea, aquí está el bien, dice la más sublime experiencia religiosa y el veneno más depravador, que es el enemigo. Por lo tanto, la fórmula útil será spiritus contra spiritum. Aquí está. Spiritus contra spiritum. Reiterando mi gratitud por su muy amable carta, me repito de usted
afectísimo y seguro servidor, el doctor Carl Gustav Jung. Bueno, ya vimos de dónde viene la frase Spiritus contra Spiritum. Vamos a ver qué significa. Ya vimos la profundidad. El doctor está hablando de un mal, nos está hablando de un ente, él le llama diablo. Entonces, a pesar de que él es un hombre de ciencia, no está cerrada, no tiene una mente abierta, por eso es un hombre de ciencia, porque tiene una mente abierta, porque él ha experimentado, porque su experiencia lo ha llevado a que también el humano, las fuerzas humanas tienen un límite, pero existen fuerzas sobrenaturales como las de Dios que sí van a poder con los problemas del ser humano. El doctor, con mucha humildad, pudo reconocer esto. Hoy en día existen médicos especialistas que se llaman en adicciones, donde no le hacen hincapié a la fuerza espiritual o a la parte espiritual que tiene el ser humano y se sienten que tienen o que descubrieron la fórmula para ayudar al adicto. Qué arrogantes serían si este doctor Carl Gustav Jung, uno de los más importantes psiquiatras, psicólogos de la época moderna, ¿verdad? Él profundizó tanto en este tipo de problemas y se derrotó, que te hace creer que un doctor, el día de hoy, eh, nos puede decir que tenga la solución total en las adicciones. Gracias a Dios que existen los tratamientos, pero no nada más somos cuerpo, también somos alma y también somos espíritu. Entonces, vamos a ver qué significa espíritu contra espíritu. Advertencia, antes de continuar, quiero decirles que voy a utilizar la Biblia, pero para eso voy a justificar por qué la utilicé en este tema. Acabamos de leer aquí mismo la carta del Dr. Carl Gustav Jung y el siguiente tema se llama El Dr. Jung y el Dr. Sherlock en AA. En la página 344 de este mismo tema, nos vuelven a explicar cómo fue la experiencia de Bill W. Y dice lo siguiente, aquí para que lo puedan leer, dice, solo puedo suponer que cualquier vestigio de esperanza que yo abrigara de que pudiera hacer algo por mis propios esfuerzos desapareció por el momento, y volví a sentirme como un niño, completamente solo en una obscuridad total, y como un niño clamé a gritos, con muy pocas esperanzas, de hecho, sin esperanza alguna. Dije simplemente, si hay un Dios, que se manifieste. En ese momento se me gratificó con una de esas iluminaciones instantáneas, algo totalmente imposible de describir. Me vi sobrecogido por una gran alegría y una euforia más allá de la expresión posible. En mi imaginación me parecía que estaba en la cima de una alta montaña. Había sido transportado allí, no la había escalado, y entonces me sobrevino de golpe este gran pensamiento. Bill, eres un hombre libre. Ese es el Dios de las sagradas escrituras. Y luego me vi inundado de la conciencia de una presencia, me invadió de una paz profunda y así me quedé no sé cuánto tiempo. Ahí está. El Dios de las Sagradas Escrituras fue el que concibió Bill W. en su despertar. Entonces aquí se abre una puerta para indagar qué es el Dios de las Escrituras o qué nos quiere decir el Dios de las Escrituras a través de este mensaje. Ahora sí, continuamos. Bien, ahora vamos a ver este párrafo donde viene en el lenguaje del corazón. Yo me encuentro aquí abajito en una esquina y vamos a explicar qué significa espíritu contra espíritu. Si bien esta frase pareciera que está hablando del mismo espíritu, pero no es así. Dice aquí que espíritu significa alcohol en latín, pero también si buscamos en un diccionario o en mismo internet, sabemos que spiritus también es aliento. Aliento también no sé si ustedes recuerden que cuando Dios crea al hombre le da un aliento de vida o soplo de vida, es lo mismo, pero esta palabra en el original hebreo, o sea, es raj, así se busca la palabra en hebreo, significa espíritu. Pero tal pareciera que este espíritu es falso, sino es un falso espíritu porque el verdadero espíritu es spiritum, que también significa aliento,
pero este es el verdadero espíritu. Por eso es espíritus contra espíritu, el espíritu falso contra el espíritu verdadero. ¿Cómo nos damos cuenta? El falso lo podemos encontrar una parte en su forma para explicarlo en nuestra literatura. Esto viene en el capítulo 5, en la página 64. Dice, recuerda que tratamos con el alcohol, astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros, pero hay uno que tiene todo el poder, Dios, ojalá lo encuentres. Y el verdadero espíritu lo podemos encontrar en el libro de Alcohólicos Anónimos, capítulo 1, página 61. Cuando tú veas la letra mayúscula E con acento, se está refiriendo a Dios o a un poder superior. Dice, Él era un hecho tan real como lo éramos nosotros. Encontramos la gran realidad en lo más profundo de nosotros mismos. En la última instancia, solamente allí es donde Él puede ser encontrado. Y esta es una lucha entre el falso espíritu contra el verdadero espíritu. Pero aquí, en esta frase, espíritu contra espíritu, el contra es cuando va directamente el golpe hacia el verdadero espíritu, se atraviesa nuestra alma. El alma, compañeros, ustedes saben, es nuestra mente, es nuestra psique, es el asiento de las emociones. Y como Dios nos da también esta alma, si ustedes recuerdan cuando dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, quiere decir que el alma es un tipo de espíritu como el Espíritu de Dios. Esa es la imagen y semejanza. No, no es imagen y semejanza como somos hechos nosotros en carne, sino el alma es un tipo de espíritu como el de Dios. Pero para poder habitar en este mundo, el alma crea un ego. El ego es también esa parte del personaje que nosotros hemos creado o que se ha creado a través de lo que su enseñanza, de la forma en que vivió, de la forma que aprendió, de la religión, de la escuela, de la cultura, de la región donde él, esta persona o cualquier alma esté habitando. El momento de este ataque, ¿verdad? Nosotros hay que recordar que Dios nos da instintos, los instintos están en la carne y el alma, el ego, los interpreta. Entonces, ¿qué sucede esto? El ataque del alcohol no es físico, sino espiritual. Usa nuestros instintos desbocados para generar miedo. El ego intenta resolverlo, fracasa y existe más vacío. ¿Qué sucede? Cuando Dios nos creó, nos da instintos, esto ya es como una bendición, que nos dé instintos para la supervivencia. Entonces, estos tienen un diseño original que es la supervivencia. ¿Qué sucede? El falso espíritu se apodera de nosotros y a través del ego le crea un miedo. Acuérdense que el ego se alimenta a través del miedo. Entonces nosotros empezamos a exigir más de lo que necesitamos por miedo a perderlo. Dice ahí, miedo a perder lo que tenemos o aún lo que no tenemos. Al ver que nosotros, supongamos, vamos a poner en un instinto emocional, tenemos pareja, no estamos satisfechos y en la búsqueda de llenar ese vacío buscamos otra persona y lo único que crea esto es un problema más grande y un vacío más grande. Entonces, por miedo a perder o por miedo a no ser amado, nosotros cometemos estos errores. Igual, en un instinto material, si alguien no está a gusto con lo que tiene o tiene miedo a perder lo que tiene, y esto lo lleva a robar, ¿verdad? Por un estado de egoísmo, ya no es ego normal, sino egoísmo, egocentrismo, por miedo a quedarse sin nada, llega a cometer algún robo y cuando éste es descubierto o arruina su vida o también le causa culpa. Esto quiere decir que el falso espíritu secuestra tus instintos. Hay que recordar que en el primer paso dice que el salteador rapaz nos despoja de las facultades de la voluntad. La voluntad es el libre albedrío. El libre albedrío es algo que nosotros traemos desde que nacemos, pero a través del tiempo nosotros fuimos metiéndonos en esa cárcel. Primeramente los adictos nos metemos a la cárcel de la adicción y este nuevo amo, este amo que teníamos antes de llegar a AA, eh, como tal no éramos libres, sino estábamos en el insano dominio del rey alcohol, dice el 11º capítulo del libro azul, y en este momento nosotros nos han robado la voluntad del libre albedrío. Estábamos actuando bajo el influjo de un amo, de alguien falso, que nos prometía llenar vacíos y solamente hacía el vacío interior
más grande. Vamos a entender esto. Esto también, antes de pasar a la siguiente lámina, espíritus contra espíritus, se asemeja mucho a lo que dice Gálatas 5:17. Veamos lo que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Prácticamente está refiriéndose a lo mismo. Deseos de la carne, ¿verdad? Deseos, placeres que se desbordan, no es algo natural para sobrevivir, sino que ya son algo que me causa placer, algo insano, contra el espíritu verdadero de Dios, contra el propósito que yo tengo en mi vida, contra las cosas que de veras me van a alimentar, no nada más mi carne, sino también mi espíritu, ¿verdad? Por eso es espíritu contra la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Esto lo puedes leer en Gálatas 5:17, en cualquier Biblia, viene esto, y yo lo dejo así como para que tú también empieces a investigar y ministre un poco tu alma, porque como tal yo te estoy enseñando algo que yo he encontrado, pero cuando tú lo busques por ti mismo, algo va a suceder en ti, algo vas a descubrir, un nuevo estado de conciencia, un pequeño despertar de muchos despertares que puede haber, y esto es lo interesante, porque de este tema se pueden sacar bastantes cosas, y miren, vamos a ver precisamente a lo que se refiere espíritus contra espíritus. Recordemos, tenemos instintos, pero ahí en la literatura dice que el, el alcohol tenía otros planes para nosotros, o sea, el enemigo, el falso espíritu, y esto nos lo explica prácticamente el primer paso. Si nosotros leemos el primer párrafo del primer paso, dice, todos los instintos naturales se rebelan contra la idea de la impotencia personal. Los instintos empiezan a rebelar, esto es, provocado por el ego, por el miedo, ¿verdad? A que estos instintos no sean llenos en su totalidad y entonces arrebatamos más de lo que necesitamos. Luego dice, es verdaderamente horrible admitir que con una copa en la mano hemos deformado nuestra mente, o sea, hemos deformado nuestra alma. Con una copa en la mano se está refiriendo a este espíritu, a este aliento falso llamado alcohol, y ha torcido nuestras mentes. Dice, hasta tener una obsesión, ha provocado una obsesión, una idea fija en nuestra mente por beber tan destructiva que solo un acto de la providencia puede liberarlo. Desde aquí nos está diciendo que solo un acto de la providencia, un verdadero espíritu o el verdadero espíritu que es de Dios. ¿Qué sucede aquí? Vamos a analizar. Cuando esto sucede, nuestros instintos que se salen de su propósito original se vuelven exigencias. Estas exigencias se vuelven los 7 pecados capitales. Pero en Gálatas 5 del 19 al 21 está la lista de las obras de la carne. Estos son 17 eh, eh, obras de la carne que de aquí toman los 7 pecados capitales, lo que hoy sabemos que son también defectos de carácter, pero en realidad son 17. Ustedes pueden ver, no voy a nombrar algunas palabras por el hecho de que no se pueden decir aquí en internet, pero si vemos adulterio y también abajo hay otro tipo de relaciones fuera del matrimonio, adulterio, infidelidad en el matrimonio, el adulterio también puede ser no nada más a llegar a un acto, sino también puede ser por pensamientos, el estar fantaseando con una persona que puede llevarte directamente al hecho, ¿verdad? Y luego habla de esta siguiente que no la puedo nombrar, de relaciones fuera del matrimonio. Este ya es otra cosa. Entonces dice inmundicia, impureza moral y espiritual. También nos habla de impureza, tanto moral y espiritual. Luego sigue lascivia, deseos desordenados. Esta palabra también la voy a, no la puedo nombrar, pero ustedes lo van a poder leer, ¿no? Deseos desordenados. Ya existen otro tipo de deseos ya descontrolados por parte de este instinto que Dios nos dio. Idolatría, poner algo o alguien por encima de Dios. No siempre la idolatría es hacia a algún, por ejemplo, tenemos luego en mente alguna religión o algo, sino dice aquí algo o alguien. Aquí se deshace todo lo de la cruz de la sobriedad, que es una enseñanza falsa, que no es parte de Alcohólicos Anónimos, sino a alguien se le ocurrió y lo colocó, pero en realidad no puedes poner a Dios o a alguien, más bien no puedes poner algo o a alguien por encima de Dios. Ese alguien puede ser una persona, ese alguien puede ser inclusive tu pareja, tus padres, no sé, porque primero es Dios por encima de todo. Los que hemos experimentado eh, el hecho de haber perdido familia, de haber perdido salud, sabemos que llega un momento que tú tienes que poner a Dios en primer lugar porque es el único que te va a ayudar a salir
de lo que está sucediendo. Y luego viene hechicerías, prácticas ocultas y brujería, enemistades, odio, conflictos personales, pleitos, discusiones y rivalidades, celos, envidia amarga. Iras son accesos de ira descontrolada. Contiendas son disputas egoístas, disensiones, divisiones y sectarismo. Divisiones, fíjate qué curioso cuando uno tiene problemas en su grupo, decide dividir su grupo y no nada más se va. Alguien puede decidir irse de un grupo y está bien, tiene derecho a irse las veces que quiera, pero cuando haces una disensión es cuando eh, te llevas a alguien como cómplice, o sea, no te quieres ir solo, te vas con alguien y se vuelve un sectarismo. Esto también es así, herejías, falsas doctrinas que niegan la verdad, algo que no está dentro de la espiritualidad y que es algo inventado por el hombre, ¿verdad? Es una herejía. Envidias, resentimiento por el bien ajeno, el otro que es desvivirse, que ya lo vieron cuál es ahí, borracheras, exceso de alcohol o drogas, eso también le llaman. Glotonerías, abuso en la comida o placeres, ¿verdad? No nada más la glotonería es cuestión de comer, sino también abuso de placeres. De aquí nacen los 7 pecados capitales. Si ustedes se dan cuenta y van a su cuarto paso al libro, dice, vamos a tomar de la religión como ejemplo los 7 pecados capitales o defectos de carácter. Pero también Galatas nos regala algo muy importante. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No quiere decir que Dios prohíba, sino que tú mismo estás te estás bloqueando esa parte que tú tienes ya dentro de ti, el reino de Dios. Hay que acordar que dice el 11º paso, dice cuando el inventario, la oración y la meditación se juntan, dice que nos dejará entrever el reino de Dios. Oración, meditación e inventario de conciencia nos dejará de entrever el reino de Dios. El reino de Dios es esa realidad que nosotros tenemos de nosotros, que es Dios mismo. Y no es de que no heredaremos o que nos esté prohibiendo, sino que nosotros mismos somos el obstáculo para no poder pasar o para poder recibir nuestra herencia que ya está destinada para nosotros. Imagínate el día de hoy que vayas a recibir una herencia material y que tú mismo te bloquees para no poderla recibir. Eso es lo que significa. Entonces, también aquí en Gálatas nos regala la victoria, que es el fruto del Espíritu, que es Gálatas 5, 22, 23. Esto lo puedes ver tú. El fruto es un solo fruto, no son frutos, es una palabra singular, no es frutos, o sea, quiere decir que es un fruto y se expresa en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por ejemplo, el amor es ágape, el amor espiritual, amor desinteresado y sacrificial. El gozo es alegría profunda que no depende de las circunstancias. La paz es la tranquilidad interior y reconciliación con Dios y los demás. Paciencia, perseverancia, tolerancia ante las dificultades. Benignidad es la bondad y la compasión hacia otros. Bondad es integridad moral y generosidad. Fe, fidelidad y confianza en Dios. Mansedumbre, humildad y dominio propio. Templanza, autocontrol y moderación. Es un solo fruto con 9 expresiones diferentes. Y fíjate, esto es lo espiritual, por eso el programa es 100% espiritual. Si tú te das cuenta, del paso 1 al 7, el ser humano se integra a sí mismo, porque en el paso 8 y 9 vamos a los demás a reparar. Del paso 1 al 7 me integro a mí mismo, del 8 al 9 me integro a los demás. En el 9 yo ya soy una persona unificada e integrada con los demás. Por eso les decía al principio del video, cuando decía el doctor Carl Gustav Jung, una unidad con Dios, ¿verdad? Dice, como el ciervo que brama por las corrientes del río, perdón, es esa unidad que se refiere. Y fíjate, son 9 pasos y son 9 expresiones del fruto del Espíritu. ¿Por qué es un solo fruto en 9 expresiones? Porque tú no puedes decir que tienes paz y no sabes amar. No puedes decir que tienes fe cuando no eres paciente. No puedes decir que tienes templanza cuando no tienes gozo. Alguien que tiene el fruto que es uno solo del Espíritu, puede expresarlo en nuestras 9, se puede decir, dimensiones también espirituales, como dice Bill W., pero fíjate qué espiritual es esto, que si nosotros analizamos y lo vamos compaginando con los primeros 9 pasos, el amor, que es el amor desinteresado, es el resultado de haber aceptado el primer paso. O sea, esa aceptación, y ese es un amor, el que Dios nos ha recibido aún siendo
indignos, ¿verdad? Aún siendo, no quiero llamar mucho la palabra pecadores. Acuérdense que la palabra pecado quiere decir no dar en el blanco. Pecado quiere decir no dar en el blanco. Si ustedes buscan la palabra original es no dar en el blanco. Esto quiere decir que yo he estado buscando la felicidad y no he errado en el blanco, no he dado en el blanco, sino que me he equivocado, que es la felicidad solo la puedo encontrar cuando tengo un encuentro con mi creador. Entonces, el amor es el resultado del primer paso, cuando yo recibo ese amor ágape. El 2 es el gozo, por eso dice la alegría profunda que no depende de circunstancias, ya no va a depender de las circunstancias, sino hoy, como dice el segundo paso, ¿verdad? Depender de un poder superior me da gozo. El tercer paso cae con esta expresión de la paz, porque es la tranquilidad interior, dice la reconciliación. El tercer paso prácticamente es empezar una reconciliación con Dios. Esto, fíjate cómo va cayendo. Luego dice paciencia, y esto cae en el cuarto paso, cuando es la perseverancia y la tolerancia ante las dificultades. Tengo que tener paciencia porque voy a indagar en mi pasado para saber la raíz, en qué momento mis instintos naturales se desviaron. Entonces debo de perseverar, tener tolerancia ante las dificultades. Y fíjate, el siguiente es benignidad, que cae en el quinto paso, es bondad y compasión hacia otros. Acuérdate que en el quinto paso no nos juzgan. A nosotros a confesar nuestro cuarto paso, nadie nos juzga. De hecho, ahí dice que por primera vez supimos que éramos perdonados y podíamos perdonar a los demás. Esto solamente lo hace Dios. Después dice bondad. Y fíjate, esto es lo importante. El paso 6 es integrar mi parte oscura a mi luz, porque estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase. Es donde ya no hay alcohol, pero sí hay defectos de carácter. Y la integridad moral es esta, lo de la que habla la bondad y la generosidad. Tengo que estar en integridad moral generosamente, porque una cosa es confesar mi defecto, pero caer en terrenos de cinismo. El día de hoy no. Yo tengo que integrar, pero ser generoso, generoso conmigo, sin castigarme, porque sé que tengo una parte oscura y que no voy a poder eliminarla. Es parte de mi proceso. Luego, fíjate, dice la fe, que es el paso 7, fidelidad y confianza en Dios. Esta es la verdadera fe, este es el terreno de la fe, el paso 7, cuando ya humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos y se confía en Dios totalmente. Acuérdense que el paso 7 dice, nos faltaba el ingrediente básico, hacer y conocer la voluntad de Dios. Y luego viene ahí, cuando ya vamos a los demás, el paso 8, que es mansedumbre, que es mucha humildad y dominio propio. Voy a hacer un examen de conciencia porque hoy sé que dañé a las personas y tengo que empezar a dominarme a mí mismo. No tengo que caer en viejas rencillas o en resentimientos porque yo ya lo he trabajado. Y el paso 9, que cae en la templanza, es el autocontrol y moderación. Esto es bien importante. Autocontrol y moderación, porque a veces con tal de salvar nuestro pellejo dañamos a otras personas. Desde el mismo enunciado lo dice, vamos y reparamos directamente mientras no hagamos daño a otra persona. No nos podemos curar a través de terceras personas, entonces debo de tener moderación. Pongamos un ejemplo, tal vez fui infiel a mi esposa y el día de hoy ella no está enterada. Por tratar de salvarme o quitarme la culpa, voy y ¿qué hago? Me confieso con ella y obviamente en vez de liberarle, pues le provoco un daño a él. Entonces debo de tener moderación, autocontrol de las cosas que yo estoy trabajando. Esto es algo muy concreto que si ustedes quisieran profundizar más, ahí están los versículos, ustedes mismos descubran esto, lean sus pasos y verán cómo la parte espiritual se les revela. No estamos inventando nada, lo estamos leyendo directamente del libro y hoy podemos saber que la parte espiritual es esta del programa. Ahora, vamos a poner un ejemplo más maravilloso. Para mí fue algo muy que me ministró mi alma, me sentí muy, muy bien. Vamos a ver este ejemplo. ¿Recuerdan que cuando Cristo es crucificado, hay dos ladrones un lado de un lado y del otro lado? Esto lo pueden encontrar en Lucas 23, del 39 al 43. Uno de los ladrones empieza a decir, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué está dando a entender este ladrón? Está confiando todavía en el hombre, diciéndole, si tú tienes el poder como hombre, porque acuérdense, Jesús es hombre y también para los que creen que Jesús es Dios, también es espíritu.
Él es un maestro que pudo tener un despertar espiritual y que para muchos solo es un maestro, pero para otros es Dios. Este es un asunto que tú debes de resolver en tu interior. Pero aquí es claro lo que quiere decirnos cuando dice, si no eres tú el Cristo o el despierto, sálvate a ti mismo y a nosotros. Está confiando en la fuerza del hombre cuando ellos están sometidos en una cruz. Entonces, vamos a ver qué dice el otro. Pero el otro criminal respondió, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. Este mismo ladrón reconoce a Jesús como un Dios y le habla de un temor. El temor a Dios es la sabiduría. No sabes que existe un Dios, no sabes que no nada más somos cuerpo. Eso es lo que le quiso decir. Si ustedes buscan la palabra temor, no es como tenerle miedo a Dios, sino es la sabiduría, el saber que existe algo más fuerte que tú, el saber que hay una solución, que no estás solo. Y por eso dice, en nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Esto es este, en cambio, no ha hecho nada. Él está reconociendo, se está arrepintiendo, obviamente, está diciendo que lo que él le pasó es por causa de él mismo, de no poder controlarse, ¿verdad? Entonces, y también dice otra frase muy importante. Luego le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué creen que le contestó Jesús? Le contestó lo siguiente, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. No tuvo que hacer rituales, no tuvo que hacer absolutamente nada, no tuvo que, no sé, hacer sacrificios, solo entregar su vida y su voluntad. Para mí, esta persona es como haber hecho un tercer paso, entrego mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Es así de simple. Cuando Él toma el control de tu vida, ¿verdad? Va a poder fluir mejor y tiene sentido tu vida y propósito. Si ustedes se dan cuenta, la oración de la serenidad viene en el tercer paso y nos está advirtiendo, ¿verdad? Que habrá cosas que no podemos cambiar, pero habrá otras que sí. Necesitamos la sabiduría, el temor de Dios para entender esto. Esto es algo maravilloso porque no nos está pidiendo absolutamente nada. Lo que nos está diciendo, esta pelea de espíritus contra espíritus, tú no la vas a pelear, la voy a pelear yo. Solo pon tu vida y tu voluntad al cuidado mío. Esto es el tercer paso. Para mí el tercer paso es la apertura del espíritu, entregar es todos mis pensamientos y mis acciones hacia este Dios poderoso. Y fíjense, para ver y reforzar esto, vamos a leer lo siguiente que viene en el capítulo 5 de Alcohólicos Anónimos, que ya muchos conocen esto. Dice, nuestras historias se expresan de un modo general cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Cómo éramos como el ladrón, ¿verdad? Que todavía insultó y retó a Jesús a que se bajara de la cruz, si tenía el poder, ¿verdad? Ese era lo que éramos, alguien muy carnal, alguien todavía confiado en sus propias fuerzas. ¿Y qué nos aconteció? Hubo un acto de amor, hubo un acto sacrificial, ¿verdad? Que no lo hicimos nosotros, sino lo hizo un poder superior, el único que tiene la capacidad. Y luego dice, ¿cómo somos ahora? Somos hombres libres, que nos dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, y no tuvimos que hacer absolutamente nada, sino que poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Y poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios es también hacer su propósito, conocer, dice el 11º paso, buscamos a través de la oración y la meditación, buscar el contacto consciente con Dios, ¿verdad? Para saber su voluntad únicamente. Entonces, esto va muy de la mano, esta es la parte espiritual que nosotros podemos encontrar. Yo te dejo el versículo para que tú puedas seguir buscando y puedas encontrar más. Yo sé que vas a encontrar más cosas, yo sé que vas a cuestionarte cosas, pero date la oportunidad. Dice, vamos a leerlo de nuevo, nuestras historias se expresan de un modo general como éramos, como el ladrón, ¿verdad? Que todavía empezó a insultarlo. Lo que nos aconteció, un acto de amor que solo Dios pudo hacerlo. Y lo que somos ahora, hombres libres con una promesa que estaremos con Él en el paraíso. Si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos, estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo, entonces estás en condición de dar ciertos pasos. Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Obviamente el 10, 11 y 12, pero el 10, 11 y 12 son propósitos, ¿verdad? Para ya empezar el camino hacia nuestro verdadero propósito, que es ser un mensajero, ¿verdad?
El paso 12 dice, después de haber obtenido un despertar espiritual como resultado de los 11 pasos anteriores, llevamos el mensaje al que aún está sufriendo. Los 12 pasos nos llevan a ser un mensajero, ¿verdad? Con propósito. Entonces dice, nosotros nos resistimos a alguno de ellos. Creímos que podíamos encontrar un camino más fácil y cómodo, pero no pudimos. Es por ello que con toda seriedad te suplicamos, fíjate cómo te dice el libro, te suplicamos que seas valiente y concienzudo desde el mismísimo comienzo. Algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo hasta que nos deshicimos de ellas sin reserva, perdón. Recuerda que tratamos con el alcohol, astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros, pero hay uno que tiene todo el poder, Dios, ojalá lo encuentres. ¿Y por qué dice ojalá lo encuentres? Porque no lo vas a encontrar en el exterior, Él está en el interior. Esta batalla Él ya la ganó, entonces sería espíritu contra espíritu igual a victoria. El día que yo me quite de esta lucha que no me pertenece, que yo solo tengo que poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, y Él va a responder la batalla, y sabemos que él es el vencedor, nosotros como herederos vamos obviamente a heredar el reino de Dios. Esta es una parte muy importante que yo considero que cada uno de nosotros debemos de empezar a descubrirla por nosotros mismos. Esto es una percepción mía, pero yo indagué, investigué y me dio este resultado. Sería increíble que, aunque exista en ti duda y que tú empezaras a buscar, que no simplemente te quedaras con lo que te decimos nosotros o te digan otras personas, sino que la responsabilidad recae en ti en encontrar esto. Cuando tú lo encuentres, te vas a llevar una sorpresa. Te darás cuenta que estaremos hablando casi el mismo idioma. Bien, hasta aquí hemos llegado al final de este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, compartir, darle like y yo te invito a que tú mismo investigues, ¿verdad? Y saques tus conclusiones y te guíes o te sirva este video de guía para que tú puedas seguir profundizando en este tema. Mi nombre es Omar Cano y nos vemos en el próximo video.